Las viñetas de Forges forman parte del imaginario colectivo de todos los españoles desde hace décadas. El trabajo inabarcable de Antonio Fraguas nos ha acompañado provocándonos una carcajada o por lo menos una sonrisa y muchas veces invitándonos a reflexionar sobre temas que tocan nuestras conciencias, situaciones sociales injustas o indeseables que él se atrevía a denunciar con un estilo muy personal e incisivo. La Autoridad Portuaria de Valencia ha organizado la exposición El Puerto de Forges en el edificio del reloj del Puerto de Valencia, de acceso gratuito para todos los ciudadanos que quieran disfrutar de su particular forma de expresión. La muestra, organizada en colaboración con el Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Universidad de Alcalá de Henares, está estructurada en 5 bloques temáticos: la igualdad de género, el medio ambiente, el compromiso social, la cultura y el mar. En esta exposición no se han fechado las viñetas porque lamentablemente en realidad son vigentes, la crítica a esos problemas son vigentes desde hace décadas. Seguimos manteniendo los mismos problemas, como es el caso el tema de las desigualdades de género. Yo destacaría de esta exposición la capacidad de Forges de hacer una crítica muy acertada y muy incisiva sobre los problemas sociales de nuestro país, y que al mismo tiempo sea capaz de, a través del humor, hacernos esos problemas digeribles de alguna forma y además que nos provoque la reflexión en cada uno de nosotros. Personajes tan entrañables como los Blasillos, los náufragos, Blasa y Cosma, Concha y Mariano, el jefe y el funcionario se dan cita en el edificio del reloj para rendir un homenaje a su creador, que les dio vida durante décadas en las páginas de varios periódicos y todo tipo de publicaciones. Forges es un referente para la sociedad española, es un referente en el ámbito de la cultura y en el ámbito intelectual. ¿Por qué? Porque supo recoger y servir de altavoz de los que no tienen voz. Él alzó la voz en contra de las injusticias y en ese sentido hizo que buena parte de la sociedad española se sintiese identificado con él y sus dibujos a lo largo de todos los años en los que estuvo trabajando. Dada la ingente cantidad de viñetas producidas por Forges en 50 años, la selección en 5 grupos temáticos no ha sido fácil. Además de los dibujos, también pueden verse fotografías, documentos e incluso utensilios de trabajo que usó el artista gráfico madrileño. Los compañeros de profesión de Valencia también han colaborado en esta muestra y a ellos se les ha dedicado un espacio. Forges es el maestro de los maestros. Yo aprendí con él. Yo tenía 20 años por ahí y ya recogía de las revistas donde él sacaba, recogía las hojas, las recortaba y me las apuntaba. Aprendí con él a que la sugerencia es más importante que la evidencia, que la segunda lectura es mucho más importante que contar directamente la cosa. Su gracia era descubrir qué nos estaba diciendo. Una persona que te hace pensar, pero además de una forma que no es derrotista, o sea, que da siempre esperanza, que hace la denuncia con la crítica y además con un humor increíble. Tenía una gracia especial. Es para mí un placer enorme tener que poder pasarle la vez en este edificio tan singular y tan bonito que tenemos en este puerto de Valencia. En palabras del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, el puerto de Forges es el puerto de Valencia, el de Gandía y el de Sagunto, y también una muestra de esas señales de transformación de nuestro entorno con la que la Autoridad Portuaria de Valencia ha querido repasar 50 años de creatividad, de brillantez intelectual, de buen humor, de sátira y de ternura, de uno de los grandes creadores y dibujantes de la realidad española desde los años 70. Forges ha sido un referente, es el chiste que tenías que leer todas las mañanas y para saber de qué humor tenías que ponerte, es saber cuál era la actualidad, saber con ese humor fino suyo y satírico y bueno, pues te canalizaba un poco el día. Yo creo que estoy muy contento con esta exposición, estoy seguro que va a ser un éxito y bueno, empezaremos a pensar ya en la siguiente, porque lo que tenemos como deseo en el puerto es que estas exposiciones en Navidades se vayan repitiendo con artistas pues, muy consolidados socialmente, ¿no? Después de Hortifus y Forges y sus peculiares estilos de dibujo, el listón de esta cita anual del puerto con un gran humorista gráfico queda muy alto.
Habrá que esperar casi un año para ver la nueva convocatoria humorística de Valencia Port en el edificio del Reloj.